Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Hermanos, como decíamos hace 8 días, vamos a comenzar hoy un nuevo estudio, si el Señor lo permite. El estudio se va a llamar La apostasía y los falsos vientos de doctrina actuales. Orando hay varias cosas que siempre hemos querido compartir. Hay una serie que yo sé que el Señor, bueno, tal vez en algún momento nos la va a permitir compartir, que es la de sectas. Cuando nosotros hablamos de sectas, estamos hablando de aquellas religiones totalmente contrarias al cristianismo. Estamos hablando del Islam, el catolicismo romano, el adventismo, los testigos de Jehová, los unitarios, todo aquello que es falso totalmente, que no tiene nada en común con el cristianismo. Pero esta serie es diferente, hermano, porque esta serie, como el mismo nombre lo dice, apostasía, quiere decir de aquel cristianismo que dice ser trinitario, que dice creer en Jesucristo, que dice creer en la inspiración de las Escrituras, pero que se ha dejado mover, apartar del camino por ciertos vientos de doctrina que han surgido en estos tiempos. Amén. Entonces vamos a hablar específicamente de aquellos vientos de doctrina que han surgido en nuestros tiempos, que han apartado al pueblo de Dios de la senda antigua, que han apartado al pueblo de Dios del camino que Dios trazó por las Escrituras. Amén. Entonces por eso decimos apostasía. Vamos a leer un pasaje en 2 de Corintios capítulo 11, verso 3. Hoy vamos apenas a hacer una pequeña introducción sobre el tema. Confiando en el Señor, pues el Señor nos irá dirigiendo día a día en los temas que hemos de tratar. Hay cosas que ya la hemos hablando de muchas cosas, pero yo quiero entrar específicamente en cada asunto y, bueno, tratarlo en la medida que el Señor nos vaya guiando. Entonces vamos a leer 2 Corintios capítulo 11, verso 3. Dice Pablo, hablándole a los corintios, dice, pero temo, y esa palabra en el griego es fobeo, que significa atemorizarse o estar alarmado o estar asombrado. Dice, pero temo, estoy asombrado, estoy alarmado, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, Pablo veía una alarma en la iglesia de Corintios, que los hermanos de alguna manera fueran llevados por Satanás en su astucia y fueran engañados y ellos perdieran esa fidelidad que tenían en un comienzo a Cristo, ¿sí? Pablo veía ese temor, Pablo tenía esa alarma en su corazón de que eso pasara en esta iglesia. Cuando nosotros miramos nuestros tiempos, esto ya no es simplemente un temor ni una alarma, porque una cosa es cuando tú ves el ladrón de lejos. Tú te asustas, te alarmas. Eso es lo que Pablo veía. Veía que de alguna manera Satanás podía llegar a la iglesia y engañarla. Pero en nuestros tiempos no vemos el ladrón de lejos. En nuestros tiempos vemos que el ladrón se ha metido a la casa. En nuestros tiempos vemos que el ladrón ha usurpado, ha engañado, ha mentido y ha distorsionado terriblemente lo que era la iglesia. Entonces ya no es una alarma de algo que viene, sino en nuestros tiempos es una alarma de algo que está sucediendo, que es visible, que es palpable, que es angustiante, que es decepcionante, que cada vez que nos acercamos a examinar mucho de lo que hoy se llama cristianismo, ha caído en gran ruina. Muchas de las personas por las que murió Cristo, que han sido salvas por la sangre de Cristo, hoy están siendo verdaderamente engañadas. Tal vez no exista una generación de cristianos más engañados, más extraviados y más ajenos a la verdad que la nuestra. Tenemos multitudes de congregaciones, movimientos misioneros, doctrinas, ministerios que han sido totalmente
corrompidos. La iglesia en nuestros días se está degradando en doctrinas que sutilmente Satanás ha introducido con el fin de destruir el testimonio de Dios aquí en la tierra. Ve los que han quitado la visión del pueblo de Dios, asuntos que han apartado los pies del camino de Dios del pueblo. Hermano, nosotros somos llamados a alzar la voz. Nosotros hemos sido involucrados voluntaria o involuntariamente en una guerra que atañe la verdad y el error. Y lo mínimo que nosotros podemos hacer es alzar nuestra voz como trompeta para hacer sonar la alarma en medio del pueblo de Dios. Debemos coger nuestra espada, alzar nuestro escudo y prepararnos para la batalla que está viviendo la iglesia en nuestro tiempo. Cristo no solo debe ser predicado, también hoy en día Cristo debe ser defendido, hermanos. La iglesia debe ser confrontada, exhortada para volver a la sinceridad de la fidelidad de Cristo. Los profetas de Baal hoy en día deben ser avergonzados y expuestos delante del pueblo de Dios, y el pueblo debe ser llamado a seguir a Dios si verdaderamente cree en Él, o que siga a Balaal si ese es su Dios. Hermano, muchos deben ser alertados, apercibidos, despertados. Debemos cortar las cadenas del engaño que existen en medio del pueblo de Dios. Amén. Y esa es nuestra carga. ¿Y qué mejor instrumento, qué mejor trompeta que la misma palabra de Dios? Entonces vamos a usar la palabra de Dios para hacer sonar la alarma en la casa de Dios, para que muchas de esas falsas doctrinas, muchos de esos vientos que son tan comunes en medio del cristianismo, sean expuestos a la luz de la verdad. Mira lo que dice Hebreos 4, verso 12. El autor de Hebreos nos da la palabra como el mejor instrumento, como el instrumento más eficaz, más vivo, más veraz para estas obras. Mira lo que dice Hebreos 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Deseamos que el filo de la palabra de Dios pueda cortar, pueda desenmascarar, pueda exponer a la luz, pueda sacar delante de nuestros ojos las grandes mentiras de Satanás con las que él ha engañado al pueblo de Dios. Toda falsificación diabólica, porque hoy tenemos un cristianismo. Sí, hay un cristianismo verdadero detrás de todo eso, pero tenemos un cristianismo falsificado. Tenemos un cristianismo lleno de mentiras, hermano. Tenemos un cristianismo que es una imitación, muchas veces barata y corrupta, de lo verdadero. Y eso, la palabra no deja nada. No deja las cosas por encima, sino penetra hasta lo profundo y nos muestra que es de Dios y que no es de Dios. Vamos a usar una figura del Antiguo Testamento. Vamos a ir a Levítico 14, hermano. Una figura bien interesante que Dios nos dejó en las Escrituras. Ahí en el capítulo 13 tú encuentras lo que se llamó la ley de la lepra. La lepra en las Escrituras es sinónimo o figura de pecado, figura de corrupción, figura de perversión. La lepra la encontramos en varios aspectos. Yo, para no hacerlo tan largo, simplemente quise usar la figura de la lepra y la casa, porque estamos hablando de la casa de Dios y cosas que están introducidas en medio del pueblo de Dios. Claro, con lo que vamos a leer, vamos a darnos cuenta que muchas de esas cosas fueron introducidas por personas que ni siquiera eran creyentes, pero están en medio de la casa de Dios y han influenciado a muchos en la casa de Dios. Pablo en Efesios habla de que
que los niños fluctuantes se dejan llevar por todo viento de doctrina. O sea, son cristianos, son hijos de Dios, pero en su falta de madurez, en su falta de discernimiento, en su falta de un sentido espiritual claro, cuando viene un viento, él se deja llevar. Entonces acá la figura no es del viento arrastrando algo, sino acá la figura que vamos a estudiar es la lepra corrompiendo la casa. Y vamos a ver este principio que nos va a servir para tratar con las cosas que vamos a comenzar a estudiar. Como les digo, hoy solo es la introducción, pero vamos a ver este principio. ¿Cuál es el principio? Cuando había lepra en una casa, los dueños de la casa debían traer al sacerdote a la casa. Y el sacerdote debía examinar la casa y ver si en la casa había lepra. Eso es lo que nosotros pretendemos hacer con nuestra serie. Nosotros no queremos sacar juicios a primera, sino vamos a volver al sacerdote, a Cristo mismo y a la palabra de Cristo misma para examinar la casa de Dios y examinar si las cosas que hoy en día se han vuelto tan comunes, las manchas que hoy en día están corrompiendo la casa de Dios, son lepra inmunda o qué son, y qué deberíamos hacer con ese tipo de cosas tan comunes en nuestra época. Amén. Por eso vamos a usar la figura hoy del sacerdote y la lepra en la casa. Levítico 14, vamos a leer desde el 33, donde comienza el asunto de la lepra en la casa. En este caso era la casa de un judío, cuando llegara a la tierra de Canaán. Pero ahora vamos a hablar de la lepra, vamos a ver esta figura, en la casa del mismo Señor Jesús. Entonces, Levítico 14, verso 33, dice: habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo. ¿Por qué también? Porque venía hablando de la lepra en otros aspectos, aspectos personales, aspectos de ropas, la lepra en la barba, la lepra en el cabello. Porque hay muchos tipos de cosas que contaminan la vida, los pecados personales, el pecado ministerial, lo que nos ponemos, las cosas del mundo. Bueno, sí, esos son muchos asuntos, pero nosotros no vamos a tratar eso, nosotros vamos a tratar la lepra en la casa. Amén. Los asuntos que han manchado, los asuntos que son mancha en la casa de Dios. Y dice: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa, y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. O sea que mira que el israelita en la casa y comienza a mirar y ve algo extraño. Él todavía no sabe discernir si eso es verdadero o es falso, si es plaga, si es lepra o no es. Y a veces, muchas veces pasa eso. Dios comienza a inquietarnos, porque hermanos, lo más terrible del cristianismo, por lo menos en Latinoamérica, es que en su esencia creció corrompido. No es el cristianismo primitivo de la iglesia, porque el cristianismo cuando surge de una manera muy pura. No es el cristianismo de la reforma que comenzó a purificarse y a trabajar en pro de la verdad. No es el cristianismo de esos misioneros que entregaban su vida por Cristo y llevaban un evangelio puro. No. En Sudamérica, su mayoría, como vino de Estados Unidos, muchos de esos predicadores y esos misioneros que trajeron el evangelio y muchos movimientos a Latinoamérica vinieron con un evangelio ya corrompido. El evangelio ha crecido en nuestro país, ha crecido en nuestro continente de una manera corrompida. Entonces, cuando yo me convertí, muchas veces en la casa donde yo me convertí, en la iglesia donde yo me convertí, muchas de esas cosas corrompidas eran normales. ¿Sí? Entonces, eso es terrible, porque no es un asunto de que venimos de una normalidad a caer en algo que es extraño, sino el asunto es que muchos de nosotros conocimos al Señor en lugares donde cosas extrañas eran normales. Es más, muchas de las cosas que nosotros vamos a denunciar, muchas de las cosas que vamos a hablar, eran cosas que tal vez en las que nosotros estábamos y participábamos de una manera activa o pasiva.
¿Sí me hago entender? A veces involucrados trabajando o a veces no estábamos trabajando, pero estaba ahí al lado mío. ¿Sí? Y yo participaba y eso era común muchas veces para mí. Pero hubo un momento que comenzamos a notar que ciertas manchas eran extrañas. Y comenzamos a examinarlo. Y comenzó Dios a despertarnos por su palabra y comenzamos a ver cosas que eran raras. ¿Sí? Como si la casa estuviera con la luz apagada, pero en la medida que se fue prendiendo la luz comenzamos a ver, oye, pero esto no estaba, esto tan raro, ese color. ¿Qué está pasando? Y comenzamos a preguntarnos. Y mira lo que sigue diciendo. Ahí en el 36. Vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote. Nosotros sabemos que en nuestro tiempo el sumo sacerdote es Jesucristo. Y yo digo, Señor, esto está como extraño. Pero hermano, nosotros debemos saber que nosotros tenemos uno que no duerme y que vigila y que escucha y que responde y que habla. Eso es lo que estamos haciendo los domingos. Cuando estudiamos el mensaje de las 7 iglesias, estamos viendo a uno que no duerme, a uno que vigila y que camina entre las iglesias y dice, yo conozco. Nosotros a veces no conocemos, hermano, pero el Señor sí conoce todas las situaciones de su iglesia. Él, como hemos estudiado, Él conoce el nicolaísmo, Él conoce las falsas doctrinas, Él conoce la idolatría, Él conoce la doctrina de Balaán, Él conoce todas las situaciones de la iglesia. Yo a veces no conozco. En estos días una hermana me escribía, yo les contaba algunos del testimonio, una mujer que creció en el adventismo del séptimo día. Y llegó un momento que comenzó a sentirse incómoda. Y cuenta ella en el correo que dijo, Señor, esto está como extraño. Yo no le voy a preguntar a fulanito, ni a fulanito, ni a fulanito, sino yo quiero que tú me hables si yo estoy caminando en la verdad o en el error, Señor. Me voy a apartar y voy a orar, yo quiero que tú me hables, tu palabra, tu espíritu, tú me puedes mostrar. Con el tiempo, y ella misma me dice, hermano, y ya me di cuenta, y ya no soy de la iglesia adventista, ahora soy cristiana. O sea, el mismo Señor le habló y comenzó a mostrarle muchas de las cosas, porque eso sí no es, ni siquiera eso es apostasía, hermano, eso sí es una secta. Entonces, hermano, cuando comenzamos a ver estas cosas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volvernos a la palabra y vamos a examinarla juntos en la palabra. Vamos a invocar el nombre del Señor, vamos a ir al sacerdote que Él conoce todas las cosas para que Él nos muestre. Amén. Porque también puede ser, y ahorita lo vamos a ver, que la mancha no sea lepra. Que a veces, porque eso es una de las cosas tremendas, cuando tú comienzas a estudiar libros, de muchos libros que se han escrito sobre sectas y falsas doctrinas, a veces se incluyen movimientos que no eran sectas, hermano. Movimientos genuinos del Espíritu Santo, y muchos hermanos lo incluyen entre sectas. ¿Por qué? Porque nunca entraron a examinarlo si era una secta o no era secta. Entonces, hay cosas que sí es lepra y hay cosas que no. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pues vamos a ir al Señor y vamos a probarlo. Porque tal vez usted llegue y vea esto como raro y cuando comience a examinarlo no es lepra, sino es lo que el Señor quiere. O tal vez usted está en algo que a usted le parece bien, pero cuando lo examina por la palabra es pura lepra. Entonces, todo debe ser examinado. Hermano, todo movimiento, toda iglesia, todo ministerio, todo lo que surge en nuestra época, tiene o puede ser examinado y escudriñado por las Escrituras. No hay nada, como hemos dicho, no hay nada infalible, ¿sí? La Biblia nos muestra que nosotros nos podemos descarriar en cualquier momento. Entonces todo es escudriñable. El Señor mismo nos aclarará si es de Él o si no es de Él. Pero hay que hay que traer al sacerdote, hermano. Hay que volver a las Escrituras. Hay que pedirle al Señor que nos muestre. Sí, no hay nada falible, no hay nada que digamos que tú tengas que seguir a ciegas, hermano. Hoy en día ninguna iglesia tú la puedes seguir a ciegas, ningún pastor, ninguna ley, nada. Todo tienes que examinarlo a la luz de la palabra. Es más, el Señor nos llama constantemente a examinarlo todo, ¿sí? Y dice, y dará aviso al sacerdote diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Él no está seguro, pero para eso trae al sacerdote.
A veces nosotros no estamos seguros, pero para eso tenemos un sumo sacerdote. Amén. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla. Entonces, lo primero, muchas veces, para poder examinar algo, hay que estar fuera del lugar, hermano. ¿Sí me hago entender? Porque cuando uno está dentro, a veces, de ciertos movimientos, así uno no está trabajando de manera activa, como estábamos diciendo, mucho de lo que es falso, si es falso, me va a contaminar. Entonces el sacerdote lo primero que mandaba era sacar todas las cosas de la casa, y claro, eso le iba a permitir tener una perspectiva completa del lugar para poderlo examinar. ¿Sí? Y mire lo que dice el 37. Y examinará la plaga. Oye, hermano, yo he escuchado que en tal lugar están enseñando tales cosas. Está habiendo ciertas manifestaciones. En los cultos está pasando ciertas cosas. Y muchos de ellos están gritando allá adentro, avivamiento, avivamiento. ¿Será que es avivamiento? Vamos a examinarlo. ¿Qué dice la palabra acerca de ciertas manifestaciones? ¿Qué dice la palabra acerca de ciertas doctrinas? ¿Qué dice la palabra acerca de esto que está pasando? Vamos a examinarlo. Sí, mi hermano, porque con lo que vamos a entrar a estudiar, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que son de Dios por la misma palabra, pero también hay muchas cosas que son falsas. Entonces vamos a examinarlas. Y mira lo que dice: y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, entonces el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Entonces, cuando el sacerdote comienza a examinar, si ve en la casa ciertas manchas, mira los colores que dice, verdoso, rojizo, y que son profundas, lo primero que debe hacer el sacerdote es ¿qué? Salir de la casa, porque nosotros muchas veces queremos arreglar la casa adentro, pero si yo me quedo dentro de la casa, la lepra es contagiosa. Sí, hay el riesgo de que yo me Entonces yo me debo salir y debo examinar. Esa frase manchas es una frase que tú encuentras en el Nuevo Testamento. Vamos a leer 2 pasajes donde se encuentra y vamos a ver a qué se está refiriendo. El primer pasaje es en 2 de Pedro 2, verso 13, que la 2 de Pedro, así como la epístola de Judas y algunas partes de las cartas de Pablo a Timoteo y a Tito, tienen como carga espiritual denunciar la apostasía, los falsos profetas y ciertas cosas que estaban sucediendo en el tiempo de la iglesia primitiva ya, que eran peligros que veían los apóstoles. Hermanos, tú notas que hay ciertos libros que tienen cierto énfasis. Esta carta, la 2 de Pedro, tiene el énfasis de denunciar los falsos profetas, los falsos ministros, porque muchas veces, por lo que vamos a leer ahorita en estos pasajes, las manchas nos hablan de personas que enseñan ciertas cosas, que practican ciertas cosas y que están corrompiendo a otras. Entonces, eso es lo que pasa. Muchos vientos de doctrinas claramente son espíritus de errores que Satanás ha enviado para destruir la casa de Dios, pero esos espíritus no llegan al aire. Esos espíritus toman personas, esos espíritus guían personas, esos espíritus introducen personas en medio de la casa de Dios. Cuando lo estemos estudiando, si el Señor nos lo permite, tú te vas a dar cuenta que muchas doctrinas y muchos vientos, tú los puedes remontar a ciertas personas, a cierta época y de cierto contexto. Hay personas que estaban
en la metafísica, en el gnosticismo, en el ocultismo y tuvieron una aparente conversión a Cristo, pero en vez de venir a recibirlo de Cristo, trajeron la metafísica, trajeron el ocultismo y trajeron ciertas prácticas que en nuestros días son comunes, pero no se les llama así ni metafísica, ni gnosticismo, se les llama de otra manera. Usted se va a sorprender cómo se les llama hoy en día, pero eso surgió con personas. Entonces, las manchas muchas veces en la casa de Dios, porque ustedes saben, lo hemos dicho, ¿no? La casa de Dios no es un edificio, sino la casa de Dios somos personas, ¿eh? Entonces, muchas veces Satanás usa y engaña personas, las introduce en la casa de Dios, y esas personas sutilmente introducen ciertas doctrinas. Por eso no se escandalice si en algún momento comenzamos a nombrar personas, hermano. Porque muchas de las manchas en la casa de Dios han surgido con nombre propio. Movimientos, hermano. Énfasis. Mira lo que dice 2 de Pedro, hablando de los falsos. En el verso 13. Recibiendo el galardón de su injusticia. Hablando de cierto tipo de personas que están en medio de los hermanos. Ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Ya comienza a mostrarnos el color verdoso. El color verdoso de un cristianismo apóstata es un cristianismo que se goza en los deleites diarios. Es un cristianismo que vive para las cosas temporales, que hace énfasis en las cosas terrenales. Mira, este tipo de personas son inmundicias y manchas. Sí, es el lenguaje que está usando Levítico. Quienes aún mientras comen con vosotros. O sea, ese tipo de lepra, el autor Pedro nos dice que pueden ser personas que están entre nosotros. Claro, cuando hablamos de apostasía no estamos hablando que todos los que están en estos movimientos son falsos hermanos. Pero sí decimos que muchos son niños y se han dejado llevar por personas que sí son falsas. ¿Sí me ha dado a entender, no? Y manchas. Quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. O la palabra podría traducir se divierten. Se gozan en sus... aún dice como irse de juerga. O sea, sí, como que andan en sus errores, pero eso para ellos es causa de alegría. Y es muy cuando lo entremos a estudiar, muchos de estos falsos ministros, muchos tienen la característica de que son burlones. ¿Sí está visto unos? Que son burladores, que se gozan, que son como irónicos, como al que lo contradice se le burla, como que se ríen de lo que enseñan, ese espíritu como este payaso. Hay un payaso que tiene como eso, que es como burlón. El Joker, ¿sí lo ha visto? Ese espíritu de burla en medio del predicador. Que está en el error, se goza del error y en medio de su predicación alardea del error. Mira lo que dice en el 14. Y mira que la lepra es profunda. Tienen los ojos llenos de adulterio. O sea, no es solo ciertas conductas, no es solo ciertas doctrinas, sino que muchas veces está relacionado con conductas pecaminosas, ¿sí? No se sacian de pecar. Y mira, eso es lo que dice ahorita más adelante el Levítico, que la lepra es pequeña, pero si es lepra inmunda, tiende a extenderse, ¿sí? Tiende a crecer, y eso es lo que dice acá. Seducen a las almas inconstantes. O sea que la lepra tiene la facilidad de extenderse con los que son inconstantes. Qué tremendo, ¿no, hermano? Porque uno podría notar que la mayoría del cristianismo engañado ha sido por falta de responsabilidad personal. Porque ¿acaso no todos tenemos la Biblia? ¿Acaso no todos tenemos el Nuevo Testamento? ¿Acaso no todos podemos estudiar y examinarlo todo? Pero la falta de constancia, la falta de consagración, la falta de lectura de la Biblia, la falta de discernimiento, de madurez, nos hace presa fáciles del error. ¿Sí?
Ese hermanito a veces que viene, a veces no viene, a veces viene, a veces no viene, a veces viene acá, a veces va a otro lado. Cuando tú lo comienzas a ver, sin darse cuenta, está engañado. Yo me acuerdo, yo hablaba estos días con Diana de una persona que le decía, oye, increíble este hermano que ha escuchado tanto palabra. Y llegar a decirnos de un lugar donde tú notas que su enseñanza es, pero espuria. Llegar a decir que ha escuchado muy buenos mensajes allá. Cuando una persona es inconstante, sin compromiso, es una presa fácil del error, hermano. El Señor nos guarde, ¿no? Tienen el corazón habituado a la codicia. Y ese es uno de los grandes males, hermano. El amor al dinero ha hecho que muchos se aparten de la fidelidad a Cristo. Muchos comienzan en el ministerio como el Señor Jesús, hermano. El Señor no había comenzado a predicar y se le apareció el diablo diciéndole, mira, todo esto te daré. Hermano, muchos hermanos comienzan el ministerio y viene la oferta de Satanás a ofrecerles dinero, a ofrecerles fama, a ofrecerles riqueza, y ni habiendo comenzado ya comienzan torcidos. Cuando tú lo notas, generalmente la mayoría de lugares donde hay apostasía, donde hay falsos vientos de doctrina, hay bastantes riquezas. Es un misterio extraño, pero así es. Grandes lugares, pastores con grandes sumas de dinero, con grandes casas, viajando en aviones privados. Sí, o sea, tú notas que la apostasía está acompañada mucho del dinero, porque esa es como la trampita que pone Satanás para desviarnos. Cuando lo comencemos a ver, yo no he visto un apóstata quebrado, hermano. ¿Verdad, hermano? Tú ves la lista de los pastores más ricos a nivel mundial y de esos no se saca ninguno que predique sana doctrina, hermano. Ninguno. Generalmente Satanás usa eso, ¿no? Y mira esta frase, hermano. Y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta. Mira, hoy el cristianismo en muchas partes es tan podrido, hermano, que hasta el incrédulo se da cuenta que eso no lo harían los seguidores de Jesucristo. Hasta los burros, hermano, se dan cuenta que los profetas están siguiendo un camino extraviado y muchos cristianos no lo saben. A veces tú hablas con personas que ni son creyentes, hermano, y tienen más discernimiento que personas que van a la iglesia hace 15 años. ¿No lo han notado? Y dice el 17, estos son fuentes, pero sin agua. O sea, no hay vida. Y nubes empujadas por la tormenta. O sea, son personas que se dejan llevar fácilmente. Y usted sabe que detrás de la tormenta que viene en contra de la casa hay un espíritu de engaño, ¿no? Satanás. Para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Esto nos habla de que ni siquiera eran creyentes, hermano. Y hoy en día el cristianismo está lleno mucho de líderes que ni siquiera son personas nacidas de nuevo, hermano. Si yo le contara con nombres, personas que tú lees la historia, participantes de la masonería, de elitismo, de ocultismo, hermano, que han sido comisionadas por estas sectas ocultas a infiltrarse en el pueblo cristiano como predicadores. Y son predicadores famosos. Pero tú examinas hasta los templos que construyen, hermano, con puros símbolos masónicos, con símbolos satanistas, hermano. Muchos, hoy en Estados Unidos se ve mucho el pastor que pasa con un atuendo de reverendo y todos esos atuendos tienen un significado ocultista, hermano. Pero así cosas que tú dices, wow, muchos ni siquiera son salvos, hermano. Y dice, pues hablando palabras infladas
y vanas. Esos son los vientos de doctrinas que vamos a estudiar. Seducen con concupiscencias de la carne, o sea, porque a la gente le gusta que le ofrezcan cosas que a la carne le interesan. Tú quieres ser un campeón, tú debes prosperar, tú debes tener el mejor carro, tú debes tener la mejor esposa, y te comienzan a inflar con cosas que son de la ¿qué? Pura carne. Entonces el cristiano ya no sigue al Señor, sino comienza a seguir los deseos de su corazón. Y soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. O sea, personas que verdaderamente se habían conocido al Señor. Les prometen libertad, hasta hoy día es libertad financiera, libertad no sé qué, y libertad, y este es el año de la libertad. Y sin darse cuenta los están esclavizando, y los están engañando, y los están apartando del camino. Qué cosa terrible, ¿no? Porque el que es vencido, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. A personas que queriendo caen en cosas que las llevan a cosas peores. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido vuelven atrás del santo mandamiento que les fue dado. Porque les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, este tipo de personas que manchan, que contaminan, que destruyen, son de las cosas que en el Antiguo Testamento el sacerdote veía en la casa. Esas son las manchas de lepra, ¿sí? Entonces el sacerdote debe comenzar a mirar cuándo hay eso en la casa, y eso es lo que nosotros vamos a hacer, hermano, amén. Vamos a examinar cuándo esas cosas y de qué manera, con qué nombres, con qué movimientos, con qué énfasis han comenzado a surgir en la casa de Dios. Dice ahí, volvamos a Levítico 14. Ese pasaje siempre es bueno tenerlo porque siempre vamos a estar volviendo a él. Y el Señor dice, ahorita lo vamos a leer, que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que no tenga ¿qué? Lepra, hermanos. Que no tenga falsos pastores, que no tenga falsos ministros, que no tenga doctrinas falsas, inmundicias, hermano. Dice Levítico 14:38. El sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella. Qué cosa tremenda. Esa frase, hermano. Esa frase a usted no le recuerda una frase de Apocalipsis. El Señor está a la puerta. O sea, Él todavía la considera su casa. Él no se va porque el Señor ama su casa, hermano. El Señor ama a su iglesia, ama a sus hijos. Y Él sale, pero no se va, gracias al Señor. Se queda en la puerta y dice Apocalipsis que Él golpea y llama a ver si alguno oye su voz. ¿Por qué creen que el Señor no está dentro de la iglesia en la Odisea? Porque la iglesia en la Odisea se ha corrompido, hermano. Y está tan corrompida que el sacerdote no puede estar adentro, tiene que salir. Entonces Cristo muchas veces está fuera de mucho de lo que nosotros llamamos cristianismo, porque es un cristianismo lleno de lepra. Pero mira lo precioso, Él está afuera, pero Él llama. Eso es precioso, ¿no le parece, hermano? Porque muchas veces nosotros diríamos, de una vez acabaríamos con eso, si nosotros fuéramos, bueno, renunciaríamos a eso, pero el Señor es perseverante y Él aún ama a su pueblo, ¿sí? Pero mira lo que pasa, Él se hace a la puerta y dice, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. ¿De qué nos habla esos 7 días? Hay una experiencia de Moisés con Aarón y María que nos habla un poco de esos 7 días. Vamos a leerla ahí en Números. Números 12, verso 9. La experiencia de los 7 días cuando hay lepra. Entonces, yo me reúno en un lugar
Yo estoy caminando con el Señor en un lugar. Comienzo a ver las manchas. Llamo al sacerdote. El sacerdote comienza a mostrarme que hay lepra. ¿Qué debe hacer un hermano? Mira la situación, porque a veces nosotros somos muy ligeros con los asuntos, que de eso nos habla esta experiencia. Números 12, verso 9. Dice, es aquella situación cuando Aarón y María murmuran contra Moisés. ¿Sí conocen la historia? Entonces el Señor los trae a los tres y dice que cuando ellos estaban hablando, ahí en el 9 dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. O sea, otra vez el Señor sale. Porque es que, hermano, hay cosas, de verdad, hermano, que hay cosas que apartan la presencia del Señor del medio del pueblo de Dios. Él es omnisciente, o sea, Él en su esencia está en todo lugar. Todo lo ve, todo lo oye, todo lo escudriña. Pero hay una cosa que se llama su manifestación. O sea, Él está en todo lugar, pero hay lugares donde Él no aprueba y no se manifiesta. No está su vida, no está su amor, no está su gloria, no está su palabra, no está su presencia. O sea, Él no está, Él se aleja de ese lugar. ¿Sí? Cosas como que y ahorita, y eso uno lo va a notar mucho en las cosas que vemos. Hay cosas como el orgullo, hermano, que son tan abominables a la presencia del Señor que el Señor dice que a Él el abominable Él no lo tiene cerquita, hermano. El orgulloso Él lo echa fuera. Y uno se da cuenta, como en el caso, digamos, de Saúl, que Saúl el Señor le dijo, el reino ha sido quitado de ti. O sea, mi presencia, Saúl, ya no estará más en tu reino. Pero Saúl siguió reinando durante 40 años, hermano. ¿Cuántas iglesias, cuántos pastores, cuántos ministerios trabajando sin la presencia de Dios, sin el amor de Dios, sin la palabra de Dios, sin la manifestación genuina del Espíritu Santo? ¿Cuántos Saúles, hermanos, reinando hoy en día sin que Dios esté involucrado ahí? Puede haber, hermano, puede haber un gran lugar, gran música, un gran púlpito, un predicador bien bonito con corbata y Dios no está ahí. Y el lugar puede ir creciendo y creciendo. Porque el hecho de que las cosas crezcan no quiere decir que sea de Dios. La lepra también crecía, hermano. Cosas que uno dice, hermano, hoy en día el Islam es la religión mundial más grande, con más convertidos al año. Y es una religión que tú la examinas y en su esencia es diabólica, hermano. Y crece, y crece, y crece, y crece. Y no saben cómo detenerla. Porque a veces que las cosas crezcan, no quiere decir que estén bien. Entonces, sigamos leyendo para ver lo de los 7 días. El cerrar la casa por 7 días. Y la nube se apartó del tabernáculo. O sea, la presencia de Dios no estaba en el tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Cuando tú comienzas, y María, Aarón y Moisés representan como aquel grupo de hermanos que presiden, que trabajan, que sirven, que son preeminentes. Cuando tú comienzas a ver el pecado en los que no debería haber pecado, hermano. Si eso es un asunto, hermano, cuando se ve el adulterio en el predicador es un asunto terrible, hermano. Porque es el que representa, cuando se ve el odio, la carne en el que preside, hermano, eso es un asunto terrible. Ayer vi una noticia que un pastor mató a una pastora porque se le llevó las ovejas de la congregación, hermano. O sea, tú puedes creer al punto, hermano, cuando tú ves esa lepra, ese pecado tan visible, lo que tú notas es que la caja está terriblemente destruida, ¿no? Porque nosotros somos llamados a ser como Cristo, a amar, a ser pacientes, a ser bondadosos, a ser misericordiosos, a ser como Cristo, ¿sí? Entonces, cuando tú ves la lepra, ya es un asunto terrible. Entonces mira lo que pasó con María. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve, porque la lepra blanca mostraba que era una lepra inmunda. Ahí tú lo miras en el Levítico 13. Y miró a Aarón a María y aquí estaba que estaba leprosa.
Y dijo Aarón a Moisés: ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir de su vientre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios. Y de esto nos habla los 7 días. Moisés, mira cómo decía, que la sanes ahora. Nosotros a veces creemos que ciertos asuntos, hermano, cambian de la noche a la mañana, así como ya, Señor, estos hermanos estaban en una falsa doctrina, estos hermanos estaban en esto, pero ya se volvieron a ti, Señor, ya, sánalos ahora, úsalos ahora, restáuralos ahora. Y a veces Dios no hace eso tan fácilmente, hermanos. El Dios que nosotros vemos en las Escrituras es un Dios que trabaja progresivamente. Y los 7 días, como mira, lo vamos a leer aquí, dice: respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? O sea que para que haya un proceso de sanación verdadero debe haber humillación, arrepentimiento, confesión. ¿Sí? Hermano, yo llevo tantos años reuniéndome, hermano, y me di cuenta que donde me estaba reuniendo estaban predicando pura basura, hermano. Qué vergüenza con el Señor. Yo cómo fui a participar en eso. Yo cómo fui a ofrendar en eso. Yo cómo fui a trabajar y a cooperar en eso, hermano. Porque era tan ciego, Señor. Perdóname, Señor. Límpiame de toda mi lepra, de todo lo que yo traiga contaminado, Señor. Quita todo aquello que yo haya manchado en mis cuerpos, en mis vestiduras, de eso que no es tuyo, Señor. Cuántas veces yo debía haber hablado, yo haber dicho y participé de ciertas cosas, Señor. Ustedes saben que cuando va un carro lleno de pandilleros, sale un pandillero y va a robar a alguien, le dispara a alguien, se sube al carro y sale en el carro, así los otros no hayan ni sacado el arma, ni disparado el arma, sino simplemente por haber estado ahí y no haberlo denunciado, ¿qué son? Cómplices. Hermanos, ¿cuántos de una manera pasiva hoy son cómplices de la destrucción del cristianismo, hermano? ¿Cuántos debieron haberse parado y haber gritado: esto es inmundo? A veces se participó. Y Señor, ya, Señor. Ya el Señor quiere que nos humillemos. A veces quiere que pidamos perdón. A veces quiere que le roguemos al Señor que nos muestre la verdad, que nos sane, que nos libre de todas esas cosas que son manchas. ¿No cree? De eso habla los 7 días, hermano. Entonces dice: sea echada, ¿no se avergonzaría por 7 días? Hermano, nosotros hemos tenido una experiencia. Hermanos que vienen de un contexto, ¿cómo decirlo? De un contexto de falsos vientos de doctrina. Llegan a la comunión del cuerpo y muchas veces de una manera ligera se les permite predicar, y cuando salen a predicar, tú notas la lepra en su boca todavía. De haber un proceso de limpieza, de restauración, de libertarnos de todas esas cosas. Hermano, que pase a presidir la oración. Señor, declaramos, confesamos. Leproso, cállenlo. Hasta orando se nota su lepra. Hasta hermanos que vienen a la comunión del cuerpo y escuchan cierto tipo de pecadores, tú los notas orar y hablar de una manera que es leprosa. Y uno dice: Señor. Dice el Señor: sea echada fuera del campamento. Bueno, el Señor no la desecha por 7 días. O sea, tiempo de purificación. Y después volverá a la congregación. Gracias al Señor, ¿no? Porque el sacerdote cierra la casa por 7 días, pero la vuelve a abrir a ver cómo va. Así María fue echada del campamento 7 días. Pero mira esta frase, hermano.
y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. O sea que el avance espiritual de la casa de Dios está muy relacionado con la sanación y la restauración de sus miembros. Qué asunto tan importante, hermano. ¿No le parece? Vamos a avanzar. Sí, hermano, nosotros queremos que la iglesia crezca, pero la iglesia primero tiene que ser sanada y restaurada para crecer. Y eso nos involucra a cada uno de nosotros. En la medida que el Señor nos sana, lo sana a usted, lo limpia de la lepra y lo restaura, en esa misma manera el campamento sigue avanzando. Muchos de los problemas del estancamiento que nosotros tenemos es que muchos todavía estamos a veces leprosos. De verdad que sí, hermanos. Volvamos a Levítico. Entonces, ¿sí nota los 7 días de qué nos habla? De restauración, de sanar la lepra, de sanar, de humillación, un tiempo de vergüenza, humillar. Porque, hermano, tal vez usted ha estado o hemos estado en cosas así, pero cuando las personas se humillan, el Señor las restaura. Muchos de los grandes, hermano, yo conozco unos predicadores tremendos que denuncian, que exponen estas cosas, muchos surgieron de estos movimientos. El Señor los sacó ahí, les limpió la lepra y los sanó. Y hoy en día están siendo usados por el Señor. Entonces mira lo que dice Lucas 14:39. El problema es que después de pasar al 7º día, vamos a leerlo. En vez de ser corregido el pecado, crece. Y al 14:39, y al 7º día volverá el sacerdote y la examinará. Y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, o sea, en vez de menguar, de quedarse quieta, comienza a crecer. Entonces mandará al sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviere la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Hermano, digamos que puede ser cristiano o no puede ser cristiano. Un predicador, hermano, falso, que después de que se le dicen las cosas, sigue predicando sus falsedades. Dice Pablo que después de un hermano, después de hablarle 2 o 3 veces y no entiende, sea tenido como impuro. O sea, si yo veo un predicador que está predicando cosas falsas, tal vez, hermano, no se está dando cuenta, lo exhortamos, se le habla y sigue predicando cosas falsas, ya es una persona que no debería estar en la casa, debería ser sacada la piedra ahí, echada fuera. Y harán raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen. O sea, lo que queda de mancha hay que quitarlo y sacarlo. O sea, no solo sacar la piedra, porque a veces no es solo sacar al profeta, al ministro, sino hay que quitar de la mente de los hermanos y del corazón de los hermanos lo que quedó en ellos. Hermano, esto es un trabajo. Yo me acuerdo bien la situación, cómo fue. Un día estábamos hablando algo de la oración, de eso de decretar y todas esas cosas. Lo hablamos, hermano. Se acabó la oración, la reunión, vamos a orar. Y un hermano comenzó a orar de todo lo que nosotros habíamos dicho que no se debía orar. Y yo dije, pero Señor, ¿será que no entendió, Señor? O sea, raspamos la piedra y todavía quedó con... Hermano, usted no se da cuenta, pero muchas veces nosotros traemos cosas tan arraigadas a nosotros que son falsas, hermano. Que nuestra mente necesita, hermano, como un computador, necesitamos formatearlo totalmente. A veces nosotros nos hemos dado cuenta de esto, y eso es lo que le pasó a Jeremías. Antes de edificar, el Señor le dijo, yo te he llamado para destruir, para arrancar. O sea, antes el Señor de construir algo tiene que quitar todo lo que no es. Y ahí sí después para edificar, para plantar, ¿sí? Porque es el tiempo nosotros muchas veces llegamos con cosas que toca el Señor primero que quitar. Un hermano nos decía, hermano, pero es que el hermano ni habló fue de la iglesia normal, no de la iglesia falsa.
Entonces le decía, el problema es que cuando tú vas a poner la iglesia normal, hay ya una casa construida totalmente anormal. Entonces toca quitar primero todo lo anormal y ahí sí, poco a poco, construyendo lo normal. Ese fue nuestros tiempos, hermano. Qué cosas, ¿no? Pero bueno, el Señor nos ayude. Y dice, y hará raspar la casa por dentro alrededor y llamarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que raspare. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas. Y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Sí, el Señor como que a veces hace eso. Quita personas y pone personas. Es un asunto bien serio, hermano. Yo le decía a Diana en estos días también, que estábamos en una reunión, y yo miraba la reunión y yo le decía, oye mi amor, ¿se has dado cuenta el Señor? Quitó muchas personas y trajo otras muchas. Eso es un arreglo del Señor. Porque a veces la casa se llena de cosas feas, hermano. Y el Señor no quiere tener una casa fea, hermano. El Señor quiere tener una casa limpia y pura. El problema es cuando viene y se ponen otras piedras y surge otra vez la lepra. Ahí lo vamos a leer, hermano, dice. Y después que fue recubierta, en el 44, entonces el sacerdote entrará y la examinará. Y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa. Inmunda, eso, o sea, ya la casa no se salva. O sea, ya es inmunda. O sea, ya eso no tiene... Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Eso es cuando el Señor dice en esto ya, quita casi. Así hizo con Israel, hermano. Cortó todo el tronco, pero dejó un vástago, ¿sí? ¿Se ha escuchado eso? El vástago de Isaí, o sea, de donde vendría el Mesías. Hermano, hay veces que tú ves lugares, iglesias, hermano, donde lo mejor es salir. Hermano, a veces no hay otra solución. Yo me acuerdo, tú lees la historia de Lutero y de los reformadores, muchos de ellos no querían salir del catolicismo romano. Pero llega el momento que su evangelio y la predicación de ellos no es compatible con la iglesia y los hermanos tenían que salir. Y hay un llamado del Señor a eso. Mira lo que dice 2 Corintios 6:16. Dice, 2 Corintios 6, no pierdan Levítico porque siempre vamos a ir volviendo a Levítico, hermano. 2 Corintios 6, verso 16, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Como el catolicismo romano, ¿no? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y mira qué frase tan preciosa. Y yo os recibiré. Mira lo que dice Apocalipsis 18, verso 4. Él será su Dios, Él será su pueblo y Él los va a recibir. A veces hay un temor profundo de salir. Pero hermano, cuando tú has visto la verdad y la lepra tan terrible, hermano, hasta salir y quedarse solo es mejor que estar ahí. Apocalipsis 18, verso 4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, y mira que es el mismo cielo el que está hablando, hermano. Salid de ella, pueblo mío. ¿Por qué? Para que no participéis de sus pecados. Lo que yo les decía, hay una participación de lo que se hace, de lo que se ve, hay una aprobación. Ni recibáis parte de sus plagas. Porque ese cristianismo apóstata, hermano, tarde o temprano va a ser juzgado por el Señor mismo, hermano. El Señor llegará un momento que Él va a poner su mano sobre aquello que es falso y corrupto. Volvamos a Levítico 14, verso 46. Entonces, lo que venimos hablando, la casa fue declarada inmunda, eso ya no se salva y nada, hermano. 46 dice, y cualquiera que entrara en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar, será inmundo hasta la noche. Y el que durmiera en aquella casa lavará sus vestidos,
también el que comiere en la casa lavará sus vestidos. O sea, si hay personas dentro, si hubieron personas que comieron dentro, que durmieron dentro, son llamados a ser lavados, lo que venimos diciendo. ¿Cómo el Señor nos lava? Hay varios pasajes. Juan, capítulo 13, verso 6. Señor no solo nos llama a salir de ahí, sino que cuando salimos, a veces salimos sucios, Él está dispuesto a limpiarnos. Y yo pienso que esta serie que comenzamos, si bien como venimos diciendo, como decíamos al comienzo, es un llamamiento, una alerta también para muchos, también va a ser una limpieza para otros, porque como les decía, a veces traemos cositas y el Señor necesita limpiarnos de eso. Pero gracias al Señor que uno de los oficios de Él es que Él se hizo siervo, hermano. Y cogió a sus discípulos, hermano, trajo una vasija de agua, se quitó su manto, se ciñó, se puso una toalla y comenzó a limpiarnos. Muchos de estos tiempos son tan preciosos, hermanos, porque el Señor nos va a limpiar de muchas cosas que necesitamos ser limpios. Amén. Eso es precioso, hermano. El Señor le dice límpiense, pero cuando le está diciendo al judío salga y se limpia, cuando el judío sale a limpiarse se encuentra a su Señor con una toalla y dispuesto a limpiarlo. Qué precioso, ¿no, hermanos? Porque ese es el corazón del Señor, ¿no? Él nos corrige, pero nos está corrigiendo para llevarnos a Él y purificarnos, para hacer lo que Él quiere que nosotros seamos en Él, ¿no? Él no nos manda como, va, límpiese como pueda, no, Él está afuera con la toalla limpiándonos. Entonces en el 6 dice, 13:6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Porque en esa época el que lavaba los pies era el esclavo de más bajo oficio en la casa, ¿no? Era el rango más bajo entre los esclavos. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Porque era una figura de un asunto del Señor con sus hijos. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Porque a veces uno cree que no necesita que lo laven los pies, hermano. ¿Sí? Jesús le respondió, y mira esta frase tan importante, hermano. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. O se lava Pedro, o aquí usted no entra y participa. Mira lo que dice Pedro, esa frase que le dijo el Señor lo tocó porque dice, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, si necesito, Señor, si para eso si para estar contigo y tener parte contigo necesito que me laves todo, Señor, lávame todo. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos. O sea, ¿cuál era la limpieza que el Señor hablaba que ellos ya tenían? Vamos a leer otro pasaje. Efesios 5:26. El Señor dice, cuando Él oraba, Señor Padre, les he dado tu palabra y ellos han creído. La limpieza que el Señor hizo con ellos ya, que les había limpiado todo, solo que los pies a veces cuando uno va caminando se mancha, era la limpieza que traía la palabra de Dios. Efesios 5, verso 26. Hablando de la relación del esposo y la esposa, ¿no? Dice, ahí en el 26 dice, para santificarla. Se entregó por la iglesia para santificarla. ¿Cómo? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces la manera como el Señor santifica a su iglesia es por el lavamiento de la palabra. O sea, Señor, hemos dormido en una casa inmunda, Señor. Esa ha sido la realidad, Señor. Señor, hemos comido en una casa inmunda, Señor. Y tú nos has llamado a salir, Señor. El Señor dice, ahora necesito lavarlos por la palabra, limpiados. ¿A fin de qué? De presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ¿sí? La palabra nos limpia de las manchas, de las arrugas, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces los que hemos estado y necesitamos ser lavados, hermano. Volvamos a Levítico 14:40, porque el asunto no termina ahí. Esto tiene un montón de detalles. El Señor nos permite
por lo menos verlos así por encima. En el 48 dice, ¿qué pasa cuando la casa es limpia? Sí, porque hay el caso de que la lepra se extiende, pero hay casos en que la lepra no se extendió, era una cosa superficial, se pudo tratar. A veces hay cosas así, hay cosas muy profundas que no se pueden tratar. Hay cosas que los hermanos traen no tan profundas, que traemos no tan profundas y se pueden limpiar, ¿sí? Mira lo que pasó, dice ahí en el 48. Mas si entrara el sacerdote y la examinara y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta. O sea, hay cosas que llegan a nosotros pero no se extienden, no profundizan, ¿sí? A veces es terrible cuando eso ha echado raíz, pero a veces hay hermanos que yo conozco muchos, pero hermano, muchos casos, y escriben por internet, hermano, yo estaba ahí, cuando ya vi eso de una vez, o sea, esa lepra no profundizó, ellos de una vez, hay personas que pasa eso, el Señor los guarda, no dejan que eso los corrompa. Y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa porque la plaga desaparece. Pero no acaba ahí. No es solo que hay que declararla limpia, sino también hay cosas que hacer, que hablan de las delicadezas del Señor con su casa. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana e hisopo. Y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes. Y dice, y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces. Esto es una figura preciosísima, hermano. El sacerdote tenía que coger varias cosas. 2 avecillas o 2 palomas, ¿sí? Las palomas eran los animales de sacrificio para los pobres, ¿sí? Tú miras cuando miras los otros sacrificios, estaban los corderos, habían vacas, pero cuando tú no tenías ni para el cordero, ni para la vaca, porque eras pobre, entonces comprabas unos palominos, ¿sí? Por eso se acuerdan cuando el Señor llegó al templo y había aves y aun cuando el Señor fue dedicado en el templo, fueron unas palomas porque su familia era casa humilde. Hermano, ¿de qué nos habla eso? Ay, Señor, nosotros no somos nada, Señor, somos pobres. No tenemos nada, Señor, somos pobres, Señor, no sabemos mucho, no entendemos mucho. Somos pobres, Señor. Es la ofrenda de los pobres, hermano. Es la ofrenda de los humildes, hermano. Es la ofrenda de los que se humillan. De eso nos hablan las palomitas. Se cogía una y se degollaba. ¿Por qué, hermano? Porque de todos modos, como hubo pecado, debe haber remisión de pecado. Y sin sangre no hay remisión de pecado. Mira lo interesante, se degollaba sobre una copa, ¿sí? Sobre una taza de barro. Esto todo es una figura preciosa, porque el barro nos habla de hombre. Entonces, se cogía la paloma, se degollaba y la sangre se ponía en la esta de barro. Y se ponía junto a aguas. Mira esta figura tan interesante. El cedro, el hisopo es como una especie de planta que amarraban con la grana al palo. ¿Para qué? Para que cuando se poniera la sangre de la avecilla sobre el río, se tomara el agua del río con el hisopo de madera, se cogiera, se untara y se iba a esparcir sobre la casa 7 veces. Muchas veces usaba esa figura, no solo a veces sobre la casa, sino sobre las personas y eso. Y eso nos habla, hermanos, de que ciertamente el Señor nos saca de ahí, pero el Señor también tiene una avecilla. Esa avecilla es la provisión de Cristo, de la sangre de Cristo, ¿no? Dice 1 Juan, si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos. Pero tenemos un sacerdote que Él es fiel y justo para perdonar. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿de qué habla el agua corriendo y la sangre corriendo? El agua, como decíamos ahorita, es la predicación de la palabra. Porque en la medida que nosotros estamos en comunión y comenzamos a predicar la palabra, misteriosamente esa palabra
trae los ingredientes del sacrificio de Cristo. Y sin darnos cuenta, espiritualmente muchas veces somos rociados de la sangre de Cristo, del perdón de Cristo. Usted no ha tenido esta experiencia es preciosísima, que espiritualmente habla de estas realidades. Usted llega y a pecar, hermano. Usted llega a la reunión y no puede ni levantar la cabeza, no puede ni orar, no puede ni cantar, está avergonzado, soy un miserable, un hipócrita, se siente lo peor, si usted, Señor, tan inmundo, y comienza la alabanza y las oraciones, y espiritualmente comienza a pasar algo. El sacerdote comienza a pasar por medio nuestro y comienza a limpiarnos de nuestros pecados. Usted no lo ve, el sacerdote en esa época sí lo veía porque él cogía, pero sin darse cuenta, usted comienza a sentir paz, perdón, restauración, comienza a sentir ganas de orar, a sentir el gozo de su salvación, termina cantando, ¿qué pasó? Pasó el sacerdote y esparció el agua y la sangre. Esto es algo físico, pero yo sé que eso es una experiencia en nosotros. Señor nos saca, pero Él pide, hay un ritual de limpieza más. Y ese ritual de limpieza tiene que ver con la sangre de Cristo, porque sí, a veces nos sentimos, pero la sangre de Cristo limpia todo pecado. Y esa sangre viene a través del agua que va corriendo. ¿Cómo es el agua que va corriendo? La palabra del Señor que va siendo predicada y siendo esparcida por el sacerdote. Una figura preciosa, ¿no, hermano? La sangre de Cristo, hermano. Estos pasajes nos muestran y nos hablan que la sangre de Cristo es todavía poderosa para limpiar la iglesia de Dios de toda mancha, hermano. No hay mancha, no hay arruga que la sangre de Cristo y la limpieza de la palabra no puedan quitar en medio de nosotros, ¿sí? Tal vez usted llegó de la cloaca más cloaca, hermano, y el Señor lo puede hacer a usted un instrumento limpio de justicia, porque la obra de Cristo todavía es suficiente para perdonarnos de todo y limpiarnos. ¿Y qué pasa con la otra avecilla? Es precioso, hermano. Ahí en el 51 dice: y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes. Esas aguas corrientes nos hablan de la predicación de la palabra, ¿no? El agua viva. Y rociará la casa 7 veces. O sea, nos habla de una limpieza completa, limpiando nuestras conciencias, limpiándonos delante de Dios. Y dice: y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. ¿Se acuerdan que el hisopo después el salmista lo usa como una figura de limpieza? Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Él tenía en mente esos ritos sacerdotales que hablan de la limpieza, ¿no? Y dice ahí en el 52: y purificará con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Luego, todavía no ha acabado, ¿sí? Mira lo precioso: soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. Mira esto: 2 avecillas, una avecilla que muere y otra que es libre. ¿De qué nos habla eso? Una nos habla del perdón, pero ese perdón no fue así nomás, sino hubo una muerte, que es la sangre de Cristo, no solo para salvación, sino para limpiarnos de toda la lepra que se ha llenado la casa. Y la otra para mostrarnos que hemos sido justificados y que tenemos ahora una nueva vida. O sea, no se mató a la otra avecilla, sino se le dio ¿qué? Libertad, se le concedió vida. El Señor no solo nos perdona, sino nos lleva a una nueva vida, a una vida ya, una vida celestial, porque el ave nos habla de un animal que se remonta a los cielos, una vida gloriosa, una vida de santidad, una vida, como dice, como leíamos el pasaje de Efesios, una iglesia gloriosa, ¿sí? Que busca la gloria, que tiene la vida, que se remonta a las alturas, que ha sido perdonada. Eso es preciosísimo, ¿no, hermano? El Señor nos purifique y nos limpie, hermano. Nuestro deseo
con esta serie que comenzamos, es lo que decíamos al comienzo, que el Señor limpie su casa de toda lepra, hermano. El Señor nos ayude para que por medio de su sacrificio y de la exposición de su palabra, el Señor nos limpie a nosotros y limpie a muchos que se han dejado llevar tal vez por cosas que son extrañas y contrarias al Señor. Entonces nuestra nueva serie es la apostasía y los falsos vientos de doctrina. Hoy comenzamos con una especie de introducción para ver la limpieza de la lepra en medio de la casa de Dios. El Señor nos ayude. Yo sé que estos temas, pues necesitamos la gracia del Señor, pero son temas que son necesarios escuchar y más en nuestros tiempos. Amén. Entonces, bueno, vamos a encomendarnos al Señor y que el Señor nos ayude para ser atalayas en medio de este tiempo, hermano, este tiempo de tantas cosas. Ay, Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra que es preciosa, que es limpia, que es pura, Señor, que es necesaria, que es eficaz, Señor. Queremos invocar el nombre de tu Hijo Jesucristo y acudir a la obra de la cruz del Padre, para que tú por medio de la sangre de tu Hijo nos limpies de todo pecado, Señor. Oramos para que tú nos limpies, Señor. Oramos para que tú, no solo a veces los pies, porque los discípulos estaban limpios, pero a veces nosotros no, Señor. Necesitamos que nos limpies de toda mancha, de toda arruga, de todo lo inmundo, Señor. Necesitamos que tú nos purifiques, Señor, para ser aquella iglesia santa y sin mancha, sin arrugas, Señor. Aquella iglesia que no tiene de qué avergonzarse, Señor. Aquella iglesia que tú has limpiado y purificado y la estás preparando para el encuentro contigo, Señor. Oramos por todos nuestros hermanos que están siendo llevados por vientos de doctrina falsos, Señor. Oramos por tu pueblo que tal vez hoy en día está siendo engañado, Señor, y siendo distraído por las artimañas del error, Señor. Oramos para que tú expongas toda obra de Satanás, Señor. Y todo asunto que necesite ser expuesto a la luz de la palabra, Señor, tú lo expongas, Señor, y avergüences el error y la mentira del maligno, Señor. Y tú saques, Señor, en medio de tantas cosas a tu pueblo, Señor. Tu pueblo que va a ser aquel remanente que te va a esperar, Señor, hasta tu venida, Señor. Oramos para que tu palabra corra, Señor, y tú la uses, Señor, como aquella agua limpia, Señor, con la que santificas a tu iglesia y la purificas, Padre. Creemos y esperamos en ti. Guárdanos de toda obra del maligno, de todo ataque del maligno, Señor. Rodéanos con tu misericordia y tu gracia, Señor, para que podamos llevar a cabo la labor que tú nos has encomendado, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Ao leão de Judá.